¡Auxilio! Mi hija se está cortando. Saludos, yo soy la doctora Lidia Boschetti y en el día de hoy quiero hablarte de un trastorno que cada vez se vuelve más común en los adolescentes. Estamos hablando de la conducta autolesiva sin intención suicida o en otros lugares le llaman la autolesión no suicida o en inglés se le conoce como el cutting. El cutting es este comportamiento que tienen algunos adolescentes de cortarse, ya sea en los brazos, en las partes íntimas, en los muslos y en diferentes lugares del cuerpo. Hay muchos jóvenes que están teniendo este comportamiento. Es un comportamiento que es una conducta autolesiva, no es una conducta que se esté asociando con un trastorno mental, sin embargo, podría estar en comorbidad o acompañando otros trastornos mentales. O sea, que el joven que se corta no lo consideran como una condición de un trastorno mental, sino un trastorno de comportamiento. Y siempre se espera y se sabe que el comportamiento se puede cambiar, se puede modificar o se puede erradicar o eliminar. Así que si nosotros vemos este comportamiento de esta forma, tendremos una esperanza mayor de que realmente se puede eliminar este deseo de cortarse. Y vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Primero que todo, para poder entender este tipo de trastorno hay que separarlo de lo que es el suicidio o el deseo del suicidio o la intención suicida, porque estos jóvenes no se cortan para suicidarse, se cortan para sentir este dolor y como cuando se cortan el cuerpo produce endorfinas. El dolor da una sensación de placer. El detalle está en que mientras más se corten, va a llegar un momento en que su cuerpo se va a volver mucho más tolerante al dolor y van a requerir más cortaduras para poder producir la misma cantidad de endorfinas que se produjeron al principio con la primera cortadura. En otras palabras, los jóvenes se cortan porque están pasando por estrés muy fuerte o por situaciones de ansiedad y para poder sentir este placer que producen los neurotransmisores, específicamente las endorfinas, pues ellos cortan y se producen dolor. Pueden quemarse, pueden cortarse con algunos artículos filosos, pueden autoinfringirse dolor, ya sea golpeándose ellos mismos. Esto se ve mucho en los varones. Se cortan en lugares donde son fácilmente de ocultar, porque claro, no es que ellos van exhibiendo sus heridas para que todo el mundo las vea. Generalmente se cortan o en el antebrazo, o en los muslos, o en el abdomen, o en lugares escondidos donde las personas normalmente no lo van a ver. Se cortan, la mayoría de las veces son mujeres las que se cortan. Es un comportamiento que está bastante enfocado en las jóvenes, sin embargo no quita que los varones también se puedan cortar. Estamos hablando de que aproximadamente podría ser entre que un 60 o un 70% son las chicas y más o menos entre un 40 y un 30% son los varones. Comienza en la adolescencia, pero podría llegarse hasta la juventud temprana. Estamos hablando de que comienza quizás 12, 13, 14 años y podría ir avanzando quizás hasta los 21, 25 años, pero ya se estima que luego de esa edad dejan de tener este tipo de comportamiento. Y en realidad se desconoce la causa. Hay algunos especialistas e investigadores que lo han asociado quizás con alguna tendencia a nivel hereditario, pero definitivamente lo que están buscando ellos con este comportamiento es una forma de reducir la tensión y estos sentimientos negativos
El detalle está en que ellos no saben manejar sus emociones y no saben cómo lidiar con la ansiedad o con el estrés. No saben cómo resolver las situaciones interpersonales, inclusive podrían hacerlo quizás si han tenido algún tipo de discusión con algún amigo, algún par, porque generalmente los adolescentes necesitan de esos amigos y cuando esos amigos ya no están o cuando hay alguna discusión entre ellos mismos, esto les produce muchísimo dolor, muchísimo estrés, muchísima ansiedad y podrían caer en este tipo de comportamiento. Lo consideran también como un autocastigo por alguna falla que hayan cometido, porque quizás ellos tenían esta imagen de que se iban a comportar de esta forma, pero cuando llegaron al lugar se comportaron de otra y se sienten tan avergonzados con ellos mismos que tienden a autolesionarse. Y es una forma también de demostrar que necesitan ayuda. Muchos piensan que están tratando de controlar o manipular a sus padres utilizando este tipo de técnicas, pero fíjate, generalmente son en lugares ocultos. Si realmente ellos quisieran manipular a sus papás, lo harían en lugares visibles, pero lo hacen en lugares ocultos y muchas veces no lo mencionan, simplemente son descubiertos en este comportamiento. Ahora bien, esto es un comportamiento que le demuestra a los padres que definitivamente esos niños necesitan ayuda y necesitan atención y están lidiando con situaciones que no conocen cómo resolverlas. Y en este caso es importante que se pueda conseguir a un profesional de la salud mental que esté experimentado en este tipo de conductas y que sea sumamente afín a los adolescentes, porque el adolescente no puede ir a cualquier terapeuta. El adolescente tiene que sentirse contento, cómodo con el terapeuta con quien está hablando. De lo contrario, él no va a decir absolutamente nada, se estará perdiendo el tiempo llevando a ese adolescente a ese lugar, el profesional no podrá resolver nada y realmente será totalmente infructuoso. Es necesario que ese adolescente esté afín con ese terapeuta. Si tú estás teniendo un adolescente que está cortándose, es importante que tú busques ayuda de un profesional de la salud mental. Pero cuando tú lleves a ese joven, a ese terapeuta, y tú lo recojas, tú le vas a preguntar, ¿te sentiste bien? ¿Quieres que te vuelva a llevar? ¿Cómo te sentiste con esa persona? Y si el joven te dice que no se sintió bien, llévalo a otro lugar, hasta que él encuentre una persona con quien él o ella se sienta afín, para que entonces pueda abrir su corazón, pueda decir exactamente qué es lo que le sucede y el terapeuta profesional pueda ayudarle a tu joven a resolver y a cambiar, a modificar este tipo de comportamiento. Así que se conoce y se considera como un desorden de regulación emocional. No saben cómo manejar sus emociones, lo que es la ansiedad, lo que es el estrés, lo que es el temor, lo que es la frustración. Son demasiadas emociones. Siempre se ha sabido que la etapa de la adolescencia es la etapa más difícil que vive el ser humano, porque está dejando de ser un niño, se está convirtiendo en un adulto y para unas cosas es niño y para otras cosas es adulto y él en sí no sabe cómo resolver. Y yo siempre comparo este proceso de la adolescencia y el hecho de criar a los adolescentes, lo comparo como si usted, padre, estuviera cruzando de una montaña a otra a través de un puente colgadizo. Este puente que cuando usted pasa, se tambalea. Así es esta etapa. Gracias a Dios ya yo pasé de mis adolescentes. Pero hay muchos padres que están resolviendo y lidiando con situaciones diferentes con sus adolescentes. Y mientras más tiempo pasa, mayores situaciones diferentes aparecerán. Lo que es el COVID, lo que es las clases en línea, lo que es los diferentes videojuegos, lo que es el WhatsApp, el Snapchat, todas estas diferentes aplicaciones que están surgiendo continuamente. Los padres tienen que aprender a lidiar con ellas y poder entender hasta dónde se le puede dar el permiso o la autoridad a este adolescente para que poquito a poquito se vaya alejando de lo que es la cobertura del padre y él vaya tomando decisiones
apropiadas y certeras para con su vida, para que en algún momento determinado él pueda independizarse. Pero en este periodo de tiempo es importante que los padres acompañen a ese adolescente. Tengo un video en mi canal de YouTube que se llama PNL para adolescentes, criando adolescentes. Tengo varios videos que tratan de adolescentes. Búscalo, es muy importante. Y también la mente y el cerebro del adolescente tiene ciertas características, así que es importante que tú te asesores en cuanto a ella. Y hay un video muy bueno de diferentes universidades donde habla del cerebro adolescente. Búscalo así, cerebro adolescente. Y la Universidad de Navarra, España, tiene 2 videos excelentes para que nosotros los padres podamos comprender exactamente qué sucede en la mente de los adolescentes. Así que dentro de este proceso del coring, de esta conducta autolesiva sin intención suicida, está envuelto también un problema de desvalorización, es un problema de autoestima, es un problema del autoconcepto, porque ellos están definiéndose, ellos no saben exactamente quiénes son y a veces se consideran poco, se comparan continuamente con otros de su misma edad y quizás se consideran que están en desventaja ante otros adolescentes que quizás son famosos, que quizás niñas que son mucho más bonitas o varones que son mucho más interesantes y populares, y todo esto hace que el joven se desvalorice a sí mismo y comience a tener este tipo de conducta. También al no tener las habilidades de resolución de conflicto, porque se enfrentan al conflicto y desconocen cómo poderlo resolver, pues esto hace que ellos se sientan más frustrados y que esto les provoque un aislamiento social, debido a que pertenecen a un grupo que, como quien dice, no existe, son de la minoría. Y si tras de eso se encuentran con otros adolescentes que también tienen el mismo comportamiento o que también tienen el mismo sentido de desvalorización, entonces van a formar un grupo aparte de los adolescentes que se cortan, porque todos los adolescentes tienen una gran necesidad de pertenecer a un grupo. Así que cuando vamos a diagnosticar si realmente es una conducta autolesiva sin intención suicida, lo más importante es determinar y evaluar si realmente existe un comportamiento suicida o una intención suicida, si en algún momento han pensado terminar con su vida, si tienen un plan ya determinado para terminar con su vida. Si todo eso no está, o sea, no existe un pensamiento suicida, entonces es parte del diagnóstico, de las bases para llevar un diagnóstico en lo que es esta conducta autolesiva. También dentro del proceso hay que evaluar las lesiones para verificar si esas lesiones son muy profundas o si son simplemente superficiales. Hay que descubrir exactamente qué es lo que los motiva. Tenemos que brindarle apoyo y validar cada uno de sus pensamientos. Podemos entender y evaluar las diferentes experiencias que hayan tenido este joven o esta joven para poder comprender esas emociones del paciente, porque muchas veces son emociones que quizás ni ellos mismos saben identificar. Dicen que son ansiosos, pero quizás lo que tienen es un temor terrible, y pues hay que ir identificando exactamente si lo que ellos están diciendo es realmente lo que ellos sienten, e indagar cuáles son las circunstancias que rodean a este paciente para poder comprender qué es lo que le sucede al paciente y cómo podemos ir bajando los factores estresantes e ir trabajando con este joven para que suspenda este comportamiento, que no es un trastorno, es un comportamiento. Así que tenemos que determinar qué tipo de autolesión, cuántos tipos de autolesiones se ha infringido, porque no es lo mismo trabajar con un estudiante, un paciente, un cliente que haya tenido una sola lesión a un cliente que tenga múltiples lesiones. Mientras más lesiones tiene,
mayor es la fijación de este comportamiento. Verificar cuál es la motivación que tiene este paciente para tener este comportamiento, comprobar exactamente si no tiene otros trastornos que estén en comorbidad, o sea, que estén acompañando este tipo de comportamiento. Quizás padecen de depresión, quizás padecen de ansiedad, de déficit de atención e hiperactividad, quizás están siendo medicados por otro tipo de trastorno y como efecto secundario están teniendo estos pensamientos de ansiedad. Así que hay que evaluar todo este paciente para poder conocer exactamente qué es lo que lo motiva para entrar dentro de este comportamiento. Hay que identificar si hay algún tipo de riesgo en cuanto al suicidio y hay que verificar si realmente ese paciente está dispuesto a trabajar con la terapia, porque muchas veces los jóvenes vienen a la oficina obligados por los padres. Y pues claro que bueno, llegaron a la oficina, pero entonces ahí entra el trabajo del terapeuta para podernos ganar a ese adolescente. Así que estamos hablando de que hay que verificar qué es lo que hay en la mente de este adolescente y que este adolescente esté en contacto con alguien que realmente se lleve bien y que él quiera cooperar dentro del proceso de terapia, que él entienda que no es un comportamiento adecuado el estarse cortando. Existen diferentes tipos de terapia que se pueden trabajar con estos jóvenes. Se puede trabajar una terapia que se conoce como la terapia cognitivo-conductual. Quiere decir que cognitivo viene de la mente y conductual de la conducta. Tratamos de a través del diálogo que ellos entiendan con su mente que no está bien el tener este comportamiento cognitivo-conductual. Y a medida de la conversación, mientras vayamos entrando en las diferentes áreas que ellos nos permiten entrar y que podemos trabajar con ellos, entonces ellos van a decir, es cierto, no lo puedo hacer. Lo que pasa es que existe un enlace muy fuerte entre lo que él puede pensar y lo que siente. Es como esta persona que sabe que no puede comer dulces y cada vez que termina de comer un plato principal, siempre el cerebro le pide un dulce. Pues esto es lo que sucede con estos comportamientos, que ellos saben que no está bien, pero su cerebro les va a pedir una lesión. Entonces, hay formas de trabajar con eso. El tratamiento, hay que verificar si es que tienen otros trastornos, porque habría que trabajar también los otros trastornos. Quizás la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, el déficit de atención e hiperactividad, quizás trastornos de la personalidad, dependiendo de exactamente cuántos trastornos tienen. Porque quizás tratando los otros trastornos también va bajando este comportamiento autolesivo. La psicosíntesis es muy buena y la hipnosis también. La hipnosis ericksoniana es súper interesante, súper efectiva para trabajar con estos adolescentes. Tengo un video que si pones Lidia Boschetti hipnosis, te va a salir el video de la hipnosis donde te compara la hipnosis clínica con la hipnosis ericksoniana. Pero en pocas palabras, a través de la hipnosis ericksoniana se lleva a un paciente a un estado profundo de relajación y se va integrando imágenes para que el paciente pueda fortalecerse. Es que la hipnosis ericksoniana y clásica, ambas, son súper poderosas para trabajar con el subconsciente. Y el subconsciente es el que está enlazado a estos comportamientos que producen placer, ya sea a través del dolor o placer alimenticio o placer sexual. Es el hipotálamo el que está directamente relacionado con esto y el subconsciente está ligado a este placer y llega un momento en que se vuelve automático. Hoy me cortaría, tengo un deseo de cortarme increíble y se reconoce a nivel cognitivo, pero se siente y se internaliza a nivel de subconsciente y de la mejor forma en que se puede resolver es a través de la hipnosis. Hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la hipnosis, pero vuelvo y te digo, la hipnosis es un estado alterado de la conciencia en el cual la gente entra y sale cotidianamente. Muchas veces cuando estamos montados en nuestro vehículo, estamos conduciendo, estamos pensando en otra cosa y quizás nos pasamos de la entrada o quizás íbamos para otro lugar y no es esa la ruta que tomamos.
Eso sucede cuando tenemos un estado alterado de la conciencia y se alcanza a través de estados profundos de relajación en la cual se puede reprogramar el sistema para evitar este tipo de comportamiento. La hipnosis es maravillosa para poder trabajar con esta conducta autolesiva sin intención suicida y es maravillosa para trabajar otros tipos de trastornos. Tuve una experiencia con una paciente que tenía un estrés postraumático y en una sola sesión se curó de un estrés postraumático. Y es que es poderoso para trabajar todo lo que son estos comportamientos que se vuelven automáticos dentro de nuestro sistema de comportamiento. La psicosíntesis, también puedes buscar un video que tengo de la psicosíntesis y en ella nosotros trabajamos con las diferentes personalidades que provocan diferentes comportamientos. Son técnicas súper emocionantes, súper poderosas y súper efectivas en las cuales nosotros podemos trabajar este tipo de comportamiento. Hay que hacerlo y hay que hacerlo pronto, porque se quedan esas marcas y esas marcas al pasar el tiempo no tienden a borrarse tan fácilmente y siempre les recordarán a tu adolescente que tuvo problemas de manejo de emociones, que tuvo problemas de autovaloración y que no pudo lidiar con lo que estaba enfrentando y que cayó dentro de este proceso. Padre y madre que me estás escuchando, si tienes un adolescente que tiene un comportamiento así, una conducta autolesiva, no suicida, tienes que buscar ayuda lo más pronto posible. Mientras más pronto tú busques la ayuda, más rápido él se curará y cambiará este tipo de comportamiento. Yo soy Lidia Boschetti, consejera profesional especializada en salud mental, doctora en psicología transpersonal, especializada en hipnosis ericksoniana y también soy terapeuta de parejas certificada por la Universidad Carlos Albizu. Tengo mi canal de YouTube, lo consigues bajo Lidia Boschetti. Suscríbete al canal, recuerda darle like y comparte este video con alguna persona que realmente lo necesite, porque créeme, hay alternativas para todas las situaciones y la conducta autolesiva sin intención suicida es una de ellas. Ayuda a tu adolescente, busca la ayuda y recuerde, es importante que ese adolescente abra su corazón ante ese terapeuta. Yo soy Lidia Boschetti y será entonces hasta el próximo video.